esta práctica vamos a hacer mucho hincapié en lepra, ¿sí? En lepra, un capítulo muy extenso, ¿no? Y también la micosis profunda. Nosotros recordemos, bueno, seguimos con nuestro concepto de que era el granuloma, ¿no? Es un tipo especial de inflamación crónica, ¿no? Tenemos un granuloma que corresponde a un tipo especial de inflamación crónica cuyo agente causal es difícil de degradar, ¿no? Al producirse, al tener este efecto causal difícil de degradar, se desencadena este tipo de inflamación crónica, ¿no? En el cual lo clásico es en este caso la migración de macrófagos, ¿no? Esos macrófagos fagocitan el agente causal y tratan de degradarlo, ese agente causal, pero como no lo degradan, en este caso estas células no están de eosinofílicos, remedando a una célula epitelial por la semejanza hacia el denominado célula epitelioide, ¿no? Que es la célula fundamental en la formación del granuloma. ¿Sí? Además, aunque además tenemos que reconocer otras poblaciones celulares, así como los linfocitos, que son los que activan a estos macrófagos, ¿no? Y habitualmente en periferia podemos observar depósitos de colágeno produciendo fibrosis, ¿no? Fibrosis periférica. Así como también en algunos tipos de granulomas se pueden reconocer, en este caso, focos de necrosis, ¿no? De necrosis gaseosa. Y de acá recordemos la clasificación de los granulomas inmunológicos, que a la vez pueden ser granulomas inmunológicos necrotizantes, como en este caso, o granulomas inmunológicos no necrotizantes, cuando no se observa ese tipo el tipo de necrosis gaseosa, ¿no? Que habitualmente los granulomas necrotizantes están asociados a la tuberculosis etiológicamente, ¿no? Habitual en casi todos los casos. Y el otro tipo de granuloma que lo describimos la semana pasada, que ya no vamos a describirlo, que son los de tipo cuerpo extraño, ¿no? Entonces tenemos nuestra célula típica, ¿no? Nuestra célula típica, la formación del granuloma, ¿no? Que es la célula epitelioide. Acá podemos observar también algunos linfocitos, ¿no? Bueno, etiológicamente por cualquier factor causal que sea difícil de degradar, ¿no? Y en este caso la lepra, que es causado, vemos acá otro ejemplo de granuloma, en el cual podemos observar acá en periferia, todas estas son células, son macrófagos con su citoplasma amplio, correspondiente a las células epitelioides, ¿sí? Correspondiente a las células epitelioides, y vemos en este caso cómo se forma una célula gigante multinucleada correspondiente a las de tipo Langhans, ¿no? Que en este caso tienen esta disposición habitual de los núcleos dispuestos en la periferia. No están dispuestos en la periferia. Además, acá podemos reconocer algunos linfocitos que forman parte de la formación de este granuloma, ¿no? Forman parte de los hallazgos histológicos que podemos reconocer en esta estructura. Sí, bueno, ahora sí, recordemos que era la lepra, ¿no? Recordemos la lepra como concepto, que es una inflamación, en este caso es una enfermedad, ¿no es cierto?, crónica, ¿no? Que se presenta en una persona después de mucho tiempo de haber sido infectada, ¿no? Tiene un tiempo de evolución muy lento, no es largo, y que es causada por un bacilo, que es el bacilo del Mycobacterium leprae, ¿no? O bacilo de Hansen, debido al médico que descubrió este bacilo, ese médico noruego. La lepra, ¿no? Si hablamos un poco de como tal, tiende, una vez que la persona es infectada, es inhalada por las vías aéreas, ¿no? Ingresa por las vías aéreas y luego pasa al pulmón, y luego, después de mucho tiempo, en este caso se disemina y se van a los sitios periféricos, los sitios periféricos de la persona, o las zonas frías, como se las describe, ¿no? Las áreas frías del cuerpo. Y en este caso, en esas zonas frías que corresponde a una irrigación terminal, habitualmente afecta la piel, ¿no? Afecta la piel, así como también tiende a afectar los nervios periféricos, ¿no? Dentro de esos nervios periféricos, sobre todo, tiene una predilección por depositarse las bacterias en relación a las células de Schwann, ¿no? Y esa reacción inflamatoria crónica habitualmente destruye
a las células de Schwann y secundariamente va a destruir a los nervios, ¿no? Y entonces va a producir clínicamente una alteración de la sensibilidad en el sitio afectado, ¿no? En la lepra. Vemos en este caso, vemos un ejemplo, ¿no? En cuanto a los cortes histológicos, ¿no? La lepra desencadena una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? En este caso inespecífica, que dependiendo, en este caso, de la respuesta inmunológica de la persona, ¿no? Dependiendo de la inmunidad de la persona, se va a presentar clínicamente de una u otra forma, ¿no? En cuanto a los patrones morfológicos de la lepra, ¿no? Y dentro de ellos tenemos la lepra tuberculoide, la lepra Borg y la lepra lepromatosa como ejemplos, ¿no? Y aparte está un grupo indeterminado que muestra, en este caso, que no muestra características específicas entre uno y el otro, y dentro de ellos tenemos las lepras indeterminadas, ¿no? Sea cual fuere, ¿sí? Sea cual fuere el tipo de lepra, lepromatosa o tuberculoide, en este caso las bacterias se depositan en la piel y también afectan los nervios periféricos, ¿no? Que morfológicamente van a presentar características típicas entre uno y otro tipo y otro subtipo de lepra, ¿no? Además que presentan otros, uno de ellos presenta muchos bacilos, otro presenta pocos bacilos, y las pruebas de diagnóstico son diferentes en uno y otro tipo. En este caso, por ejemplo, vemos acá a piel, si vemos un corte histológico, una imagen panorámica, si el menor aumento de piel, vemos acá el tejido conjuntivo de la dermis, ¿no? Acá cómo se mantiene toda esta zona intacta, pero en profundidad vemos acá la reacción inflamatoria crónica, ¿no? Dentro de esta reacción inflamatoria crónica vemos algunos núcleos pequeños, ¿no? Que corresponden a linfocitos, pero entre ellos reconocemos estas células de gran tamaño y que son macrófagos. Estos macrófagos están fagocitando las bacterias, ¿sí? Las bacterias están en su citoplasma de ese macrófago, ¿no? Y ese macrófago está tratando de degradar, está tratando de destruir esas bacterias, pero como es una bacteria ácido alcohol resistente, ¿no? Muy difícil de eliminar, se replica en el citoplasma de ese macrófago, ¿no? Ahora bien, si yo veo con esta imagen, esta reacción inflamatoria crónica inespecífica, ¿no? De esta piel, yo sospecho que podría corresponder a una lepra, además con los antecedentes clínicos, ¿no? Los antecedentes clínicos, los tipos de lesiones que afectan la piel, el tiempo de evolución, de larga evolución y asociado a la pérdida, la sensibilidad habitualmente, ¿no? Por esos datos clínicos, entonces yo sospecho con esto y yo, para llegar a reconocer las bacterias, realizo tinciones especiales, ¿sí? Dentro de esas tinciones especiales, sobre todo, la tinción de Ziel-Nielsen, ¿sí? La tinción de Ziel-Nielsen, en la cual vemos acá una imagen de mayor aumento con lente de inmersión, probablemente con 100 por, ¿no? Con aceite de inmersión. Se observa, este es el núcleo de un macrófago y acá está su citoplasma. Vemos cómo en su citoplasma hay abundante cantidad de los bacilos, ¿no? De las bacterias. Esos cúmulos, ¿sí? Esos cúmulos, las bacterias así observado a este nivel en las tinciones especiales, corresponden o se los describen como globias, ¿sí? O sea, ¿qué son las globias? Corresponden al cúmulo de bacterias localizado en el citoplasma en el citoplasma de los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos que vamos a ver enseguida, que dependiendo de uno u otro tipo de lepra, adquiere un nombre en forma específica, ¿no? Ahora bien, describimos esta imagen específica, es una lepra lepromatosa, ¿sí? La lepra lepromatosa, ¿sí? La lepra lepromatosa se caracteriza porque tiene muchos bacilos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud la clasifica como lepra multibacilar, ¿no? Porque tiene, en este caso, la respuesta inmunológica, ¿no? En este caso determina esta proliferación de bacilos a nivel de los tejidos periféricos, a nivel de la piel, ¿no? Y esta lepra lepromatosa multibacilar, vemos como tiene abundantes bacilos, o sea, muestra muchos bacilos, muchas globias, ¿no? Este macrófago, en el contexto de una lepra lepromatosa, se denomina célula de Virchow, ¿sí? Se denomina célula de Virchow. Entonces, la célula de Virchow es exclusiva de observarse en la lepra lepromatosa, ¿sí? Y en su conjunto,
Vemos acá un conjunto. Si observáramos a menor aumento todo este campo, este corte histológico de la piel, vamos a reconocer una zona clara. No se la describe como una zona clara. También vamos a ver este resto de tejido conjuntivo que habitualmente vemos cómo se conserva acá en forma subepitelial. No se la describe como la banda de Una, ¿sí? La banda de Una, doble N. Cómo se mantiene, ¿no? En forma subepitelial conservado ese tejido conjuntivo de la dermis, ¿no? Pero acá abajo, ese cúmulo de abundantes macrófagos, es decir, los Virchow, forman la zona clara en la piel, ¿sí? Luego recordemos, hemos visto acá una lepra lepromatosa, un ejemplo, ¿no? Luego vamos a ver acá, es el otro ejemplo de la otra variante, del otro tipo de lepra. Sí, el otro tipo de lepra vemos que está en el otro extremo, la lepra tuberculoide, ¿no? La lepra tuberculoide que clínicamente muestra lesiones nodulares en piel, ¿no? Muestra ese tipo de lesiones. Este tipo de lepra vemos acá en cuanto a los cortes histológicos, ¿no? Vemos acá sobre un fondo de dermis, ¿no? Tejido conjuntivo denso irregular. Acá reconocemos la reacción inflamatoria crónica con la presencia de granulomas, ¿no? O sea que la lepra tuberculoide se va a caracterizar por la formación o presencia de granulomas, ¿sí? Entonces vemos acá las células epitelioides, a mayor aumento se pueden reconocer las células gigantes multinucleadas, ¿no? Y dentro de aparte de la clínica, ¿no? Toda esa clínica, pérdida de sensibilidad, el tipo de lesiones observadas al examen físico en piel, ¿no? Aparte de estos cortes histológicos, ¿no? Estos cortes histológicos que esto te orienta prácticamente te hace el diagnóstico de una lepra tuberculoide y si realizamos una tinción de Ciel-Nielsen, acá en este caso la lepra tuberculoide, ¿no? Se caracteriza porque tiene pocos bacilos, o sea, menor cantidad de bacilos que la otra variante, que es la multibacilar. Entonces la Organización Mundial de la Salud clasifica la lepra tuberculoide como lepra paubacilar, ¿no? La describe como lepra paubacilar, ¿no? Dentro de los métodos de diagnóstico, ¿no? Para la lepra, tenemos lo que es la lepra, el test de la lepromina o el test de Mitsua, ¿sí? Test de la lepromina o test de Mitsua. ¿En qué consiste este test de la lepromina? Consiste en la inoculación, ¿no? Es una intradermo reacción, ¿no? Que se introduce en la piel, en este caso los bacilos, y se espera un tiempo determinado, media hora aproximadamente, y si ya se observa en la piel donde se inyectó los bacilos, ¿no? En este caso inactivos, si se desencadena una respuesta, una pápula eritematosa que mide más de 3 milímetros en ese sitio, entonces es positivo, ¿no? Es positivo. Pero si es menos de 3 milímetros, es negativo. ¿Y en qué consiste la baciloscopía? La baciloscopía es un método diagnóstico en el cual se observa directamente los bacilos, ¿no? Y los bacilos, ¿cómo se obtienen de los sitios comprometidos habitualmente? Afecta en este caso las fosas nasales o las puntas del pabellón, en este caso el pabellón auricular, a nivel del lóbulo del pabellón auricular. Se toma en este caso específicamente la linfa, ¿sí? Se toma la linfa, se hace un pequeño corte en el pabellón de la oreja, ¿no? En el lóbulo de la oreja, o se toman muestras con un hisopado a nivel de las fosas nasales. ¿Sí? Idealmente se toma varias muestras, ¿no? En ambas fosas nasales y se hace un pequeño corte en el lóbulo de la oreja y se obtiene ese líquido y ese material se realiza una tinción rápida, ¿no? Sobre ese material se realiza una tinción rápida y se observa directamente en el microscopio óptico. En eso consiste estas pruebas de diagnóstico, ¿no? Que habitualmente, ¿sí? Habitualmente, en este caso, recordemos la lepra la lepra tuberculoide, como en este caso, ¿no? Está formando granulomas. Paubacilar tiene poca cantidad de bacilos y en la baciloscopía acá no va a dar negativo,
¿Sí? ¿Por qué? Por esa pequeña esa menor cantidad de bacilos comparado con la otra variante, la lepra lepromatosa. Habitualmente el test de la baciloscopía te va a dar positivo porque tiene abundantes bacilos, ¿no? O el test de la lepromina, en este caso, que es esa intradermorreacción, en este caso te da positivo, ¿no? Pero también existe un grupo, si volvemos acá a la imagen anterior, un grupo de una variante de la lepra, vemos cómo es diferente. Hay una en la cual se observa acá como si hay imágenes a mayor aumento, ¿no? Donde reconocemos acá conductos de glándulas sudoríparas écrinas y adyacente a esos conductos de glándulas sudoríparas écrinas un leve infiltrado inflamatorio crónico. Sí, vemos acá a mediano aumento un infiltrado inflamatorio crónico inespecífico, unos ocasionales linfocitos. Muy difícil de llegar a hacer un diagnóstico exacto con este caso de infiltrado inflamatorio. Y a mayor aumento, de repente reconocemos la presencia de células, en este caso algunas, vemos el infiltrado inflamatorio, ¿no? Y habitualmente se puede reconocer el compromiso o la inflamación alrededor de los nervios periféricos, el cual están infiltrados por esta reacción, estos mononucleares, ¿no? Rodeando al mismo, o sea, una inflamación muy específica, ¿no? Y dentro de ellos están asociados o formando parte de la lepra indeterminada, ¿sí? Bueno, esta ya describimos anteriormente los tipos de lepra, ¿sí? Los tipos de lepra. Bueno, vemos otro ejemplo. Vemos otro ejemplo, en este caso una imagen a mayor aumento, ¿no? Acá vemos el resto de un nervio periférico, ¿sí? Y vemos todas estas células. Recuerden ustedes, acá ustedes, tal vez alguno de ustedes se anime a hablar, ¿no? Pues estas células que se caracterizan por el citoplasma grande, amplio, ¿cómo se denominaban? ¿Y en qué tipo de lepra se las observaban? Célula de Virchow. Estas células de Virchow. Estas células de Virchow que se las observa en la lepra lepromatosa. Vemos cómo en su conjunto forma un área clara, ¿no? Formando esa banda clara, ¿no? Esa área clara que generalmente está localizada en la dermis. Vean ustedes la reacción, ¿no? En este caso, toda esa reacción, ese cambio, vemos cómo está rodeando un nervio periférico que a la larga va a producir trastornos o alteraciones en la percepción o en la sensibilidad de esos segmentos o esas áreas comprometidas, ¿no? O, por ejemplo, vamos a suponer que hay compromiso de los pabellones auriculares, te puedes pinchar con una aguja en su oreja y no va a sentir, no va a percibir nada, no va a sentir dolor por esta característica, por las lesiones a nivel de estos nervios periféricos, ¿no? O podemos observar en este caso, recordemos que para reconocer los bacilos, ¿no? Idealmente realizamos esas tinciones de Ziel-Nielsen, ¿no? El Ziel-Nielsen es lo más habitual para realizar e identificar estos bacilos, ¿no? Vamos a suponer que acá vemos un nervio periférico y vemos acá un nervio periférico en la reacción inflamatoria crónica, ¿no? Vemos muchos linfocitos acá y acá vemos también algunas células de Virchow, ¿no? Unas células de Virchow, si hacemos Ziel-Nielsen, acaba de dar positivo, ¿no? Vamos a observar muchos bacilos. Recordemos que esta variante de lepra que tiene muchos bacilos, ¿no? Vamos a observar estos bacilos, ¿no? Esto es otra imagen en cuanto a la lepra lepromatosa, ¿sí? Otra imagen en cuanto a la lepra lepromatosa, una imagen a mayor aumento, donde podemos observar acá el resto del epitelio, ¿no? Los segmentos del epitelio de superficie, y vemos acá en profundidad, ¿no? Esa abundante cantidad de macrófagos con su citoplasma claro. Esos macrófagos también los describen como macrófagos espumosos, ¿sí? También se los describen como macrófagos espumosos, ¿no? Que en su conjunto forman una banda clara, ¿sí? En una vista panorámica a menor aumento se observa una zona más clara, pero acá también se observa cómo respeta un segmento del tejido conjuntivo denso de la dermis, ¿no? Intacto, en forma subepitelial. Ese segmento, el cual se respeta habitualmente en esta reacción inflamatoria crónica, se denomina la banda de Unna. Que la describimos en la anterior diapositiva.
¿sí? Bueno, y volvemos repitiendo todos estos casos, los cuadros de lepra, ¿no? Lepra leptomatosa, tuberculoide y las borderline o indeterminadas en este caso, como que presentan, no muestran características típicas de uno o de otro. También tenemos las micosis profundas, ¿sí? Las micosis profundas que se caracterizan por formar granulomas. Sí, dentro de las micosis profundas tenemos una gran diversidad de micosis, agentes causales, ¿no? Ejemplo, tenemos acá, como en este caso, paracoccidioidomicosis, tenemos las cromomicosis, tenemos las actinomicosis, las histoplasmosis, criptococosis, tenemos una gran diversidad de micosis profunda y que casi todas ellas, todas las micosis profundas, están asociadas a una respuesta inmunológica baja en la persona o algunas ingresan por lesiones directas de piel, ¿no? Vamos a ver algunas características. Estas micosis profundas, ¿no? Según su aspecto macroscópico, algunas se presentan remediando un proceso tumoral, llamadas lesiones pseudotumorales, o sea, micosis profundas pseudotumorales. Algunas micosis tienen el aspecto gomoso, ¿no? Remedian estructuras gomosas en la piel o en segmentos afectados. Algunas micosis profundas se caracterizan por ser sistémicas, ¿no? Por ser sistémicas. Esta variante, por ejemplo, que es una paracoccidioidomicosis, puede presentarse en forma sistémica. Algunas micosis profundas se muestran o se caracterizan por tener un aspecto verrucoso, remedando verrugas, sobre todo localizados en los miembros inferiores, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y también algunas tienen el aspecto de un pólipo, ¿no? Tienen un crecimiento polipoide y dentro de ellos, sobre todo en fosa nasal o conjuntiva bucal. Dentro, sean fuera las variantes que estamos describiendo, tenemos en este caso un ejemplo específico de paracoccidioidomicosis. Esta paracoccidioidomicosis remedia un proceso neoplásico, está dentro de las lesiones pseudotumorales y también puede ser sistémica, ¿no? Vemos en este caso un sitio frecuente de compromiso, en este caso vemos la cavidad bucal o vías aéreas, ¿no? Esta se puede diseminar y de repente muestra adenopatías múltiples cervicales por la diseminación de la estructura micótica y remedia metástasis a los ganglios de un tumor. Y vemos acá la lesión pseudotumoral, pues remedia un tumor, pero el tiempo de evolución habitualmente no se asocia con un tumor, ¿no? Estas lesiones tienen un crecimiento rápido, sí tienen un crecimiento rápido, ¿no? Personas que disminuyen que están asociadas con disminución de sus defensas, no son inmunodeprimidos, muchas de estas micosis profundas están asociadas, ¿no? Etiológicamente es la paracoccidioidomicosis brasilensis y también un concepto de las micosis profundas, en todos ellos de forma general, ¿no? Se observa en zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Latinoamérica tenemos la mayoría de toda Sudamérica, Centroamérica corresponde a un clima tropical y subtropical, ¿no es cierto? Excepto las zonas que están en relación a la cordillera de los Andes, pero después todo está el resto. Entonces vemos en nuestro medio, en Paraguay, vemos muchos casos de paracoccidioidomicosis, ¿no? Personas del interior habitualmente. Vemos acá la lesión, ¿no? Se hace una biopsia y ¿cómo se observa? Vemos una imagen a mayor aumento. Todas estas células sobre este fondo son células epitelioides, ¿no? A veces forman una célula gigante multinuclear tipo Langerhans, pero a este nivel vemos la estructura micótica, ¿no? Vemos a ese nivel acá la estructura micótica, ¿no? Y en esta paracoccidioidomicosis, ¿no? Vemos como la IFA, vemos acá la IFA grande, ¿no? Forma, ¿no? En este caso, esporula, y forma pequeñas hifas hijas, ¿no? Y las hifas hijas, que están en este caso en periferia, vemos cómo se disponen rodeando a la hifa madre, ¿no? Esto es muy típico de la paracoccidioidomicosis y muchos libros lo comparan, ¿no? Con el timón de marino. Se la describe como una imagen en timón de marino. Acá reconocemos la estructura micótica y acá las células epitelioides. O sea que esta paracoccidioidomicosis desencadena una inflamación crónica granulomatosa, ¿no? Con formación de
en este caso las epitelioides y frecuentemente células gigantes multinucleadas, pero no producen necrosis. No pueden haber focos de fibrosis periférica porque es de larga data, ¿no? O sea, desde mucho tiempo. O sea, a veces pueden cursar con mucho tiempo de evolución. Son más frecuentemente en varones, ¿no? Que en mujeres, la mayoría de las micosis profundas, y acá, bueno, en este caso, en forma de ingreso bucofaringe, a veces se produce vía respiratoria o afectando al tubo digestivo. Es raro que afecte la piel, aunque se den casos descritos también, ¿no? Luego tenemos otras micosis. Vemos en este caso una de las micosis que también inmunodeprimidos, ¿no? Inmunodeprimidos, y vemos la imagen macroscópica, ¿no? La imagen macroscópica de un pulmón, ¿sí? En las cuales se observa áreas de condensación pulmonar, ¿no? Una neumonía macroscópicamente del pulmón, ¿no? En este caso, y vemos, esta micosis es la producido por Aspergillus flavus, ¿sí? Que produce la aspergilosis como tal, ¿no? Específicamente, esta aspergilosis es más común de ver en personas que tuvieron tuberculosis, ¿sí? Personas que tuvieron tuberculosis y después de que se curan, ¿sí? Frecuentemente dejan cavidades, ¿no? Esas secuelas de las cavernas son cavidades, ¿no? Y habitualmente en ese sitio, ¿sí? Habitualmente en ese sitio en esa caverna suelen colonizar estas estructuras micóticas, ¿no? Y proliferan a ese nivel dentro de esa cavidad, ¿sí? Proliferan en forma abundante, ¿sí? Y a veces la persona cursa con sintomatología clínica infecciosa, se le hace una tomografía o una radiografía y se observa una lesión nodular única, ¿sí? De características diferentes, ¿no? De características en las imágenes diferentes, remedando un tumor, ¿sí? Remedando un tumor. Es por eso que frecuentemente se lo diagnostica como, o sea, que después de resecarlo, ¿no? Se reseca toda esa zona, a veces terminan la resección quirúrgica y después en el estudio histológico se reconocen las hifas. Estas hifas micóticas que vemos que se caracterizan porque son muy largas, ¿sí? Estas hifas micóticas son estructuras muy alargadas que si bien muestran septos, ¿no? Son septos finos, septos alargados, ¿no? Y cuando ingresa, en este caso, antes de que produzca esa aspergil, en este contexto, cuando tiene una tuberculosis, se lo describe como aspergiloma, ¿sí? Pero antes de que ocurra eso, se presenta de una forma aguda, ¿no? Se presenta de una forma aguda, como en este caso, dando ese aspecto de una aspergilosis broncopulmonar, ¿no? Dando el contexto, presentándose clínicamente en el contexto de una neumonía, ¿no? En este caso, esto hablamos de cuando coloniza cavidades preexistentes, ¿no? Como que son secuelas de la tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de la aspergilosis, ¿no? El aspergillus producido por el Aspergillus flavus, que vamos a volver a repetir esta micosis en diapositivas más adelante, ¿no? Una micosis muy parecida histológicamente, ¿no? Vemos acá, las hifas son largas, pero en cuanto a las septaciones no son muy finas y tan pronunciadas como en las aspergilosis, ¿no? Este es un ejemplo de la mucormicosis. Es otra micosis profunda que se asocia a inmunodeprimidos, ¿no? Y el sitio de ingreso frecuente es rinofaringea, ¿no? O sea, por vías aéreas y tubo digestivo. Vías aéreas es el sitio más usual, afectando fosas nasales o vías aéreas superiores, ¿no? Esta micosis profunda, esta mucor, ¿no? Prolifera y destruye, ¿no? Destruye los tejidos donde están proliferando, ¿no? Donde están localizados. Vemos acá y la respuesta inflamatoria crónica, ¿no? La respuesta inflamatoria crónica con presencia de algunas células epitelioides. Recordemos, la mayoría de todas estas inflamaciones crónicas granulomatosas producen granulomas. Diferencias. ¿Sí? Diferencia, vemos acá la imagen de la derecha, como las hifas son muy alargadas, ¿no? Las hifas son muy alargadas, ¿no? Un trayecto muy largo,
En cambio, las hifas del mucor, vemos como son más gruesas, más voluminosas y las aceptaciones son pequeñas, ¿no? En cambio, la aspergilosis, las aspergiloflavos, en este caso, las dicotomizaciones muestran las hifas aceptadas, pero muy pronunciadas, muy largas en todo su trayecto. Formas de diferenciar, ¿no? En este caso, entre una y otra variante. También, además, tenemos otras micosis profundas como ser la criptococosis, ¿no? El criptococo, que es causada por el criptococo neoformans, ¿sí? El criptococo neoformans frecuentemente está asociado a estas estructuras a inmunodeprimidos y con mayor frecuencia a personas con SIDA, ¿sí? Personas con SIDA sobre todo. En su mayoría, esta criptococosis afecta pulmón y sistema nervioso central, ¿no? Afecta pulmón y sistema nervioso central, ¿no? Casi el 90 o más del 90% afecta a estos órganos, ¿no? Y produce lesiones localizadas caracterizadas por abscesos, ¿no? Úlceras o lesiones gomosas. Esas lesiones gomosas las que pueden mostrar esa reacción inflamatoria, ¿no? Estas estructuras micóticas, vemos a este nivel, ¿no? Vemos acá cómo se reconoce las estructuras micóticas. Acá vemos algunas células de citoplasma amplio, células epitelioides, ¿no? Se las reconoce con hematoxilina y eosina, ¿no? Pero podemos realizar tinciones especiales en las cuales vamos a reconocer más directamente o más fácilmente estas estructuras micóticas, ¿no? Ya sea tinta china o con Giemsa, la cual se va a observar la estructura micótica con su cápsula que le está recubriendo en superficie, ¿no? Personas con SIDA, sobre todo, recordemos, inmunodeprimidos o personas con SIDA en la mayoría de los casos. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, en este caso, vemos un corte histológico, una imagen panorámica sobre el fondo de un tejido conjuntivo denso y irregular. Acá se observa la reacción inflamatoria crónica con células epitelioides y acá una célula gigante multinuclear de tipo Langerhans, que este caso describe clínicamente con una pérdida de la sensibilidad. Entonces volvemos a repasar una imagen que corresponde a una lepra de tipo. ¿Cuál de ellas era la que producía los granulomas? Sacamos ejemplo de granuloma. La tuberculosis. Lepra tuberculoide, correcto. Tenemos un ejemplo de lepra tuberculoide, ¿no? Que tiene pocos bacilos dentro de estos macrófagos, los cuales van a producir este efecto o esta estructura histológica, ¿no? La lepra tuberculoide en el contexto de esta inflamación crónica granulomatosa. ¿No? Vemos otra variante. Vemos acá una imagen panorámica, creo que acá es la foto del libro, ¿no? Se observa acá la imagen panorámica y acá vemos una reacción muy inespecífica. ¿Sí? Acá vemos una glándula, conducto de glándula sudorípara écrina, ¿no? Acá otro conducto, acá la dermis, de repente acá en dermis un leve infiltrado inflamatorio, y acá trata de mostrar en esta zona más basófila, acá vemos mayor aumento, un leve infiltrado inflamatorio, y vemos acá observado a mayor aumento en esta zona, vemos acá resto de un vaso sanguíneo y acá un nervio periférico, ¿no? Que clínicamente es muy probable que se asocie con alteraciones en la sensibilidad. Y vemos acá la reacción inflamatoria muy específica, vemos acá ocasionales linfocitos, acá algunas células de citoplasma amplio, algunas células epitelioides en periferia, ¿no? Y esa es la clásica forma de presentación de las letras indeterminadas, ¿no? No muestra alguna característica específica, no parece la letra, no se observan células bicho, no se observan los granulomas, la reacción inflamatoria es muy inespecífica, es muy escasa, ¿no? Y esas habitualmente corresponden a las formas indeterminadas, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Acá vemos la IFA, ¿no? Si bien es aceptada, pero de un volumen, de un diámetro muy amplio, ¿no? Esta zona corresponde a la mucor. Vemos cómo afecta acá la vía aérea. Recordemos, una de las vías aéreas más frecuentes es la nasal, ¿no? Las vías aéreas superiores, nasal sobre todo, y vemos cómo esta reacción inflamatoria, ¿no? Crónica destruye. Vemos acá cómo está destruyendo, en este caso, las paredes, probablemente el tabique nasal, ¿no? Esa reacción inflamatoria. Vemos acá la estructura micótica. Bueno, algunas veces
cualquiera de estas micosis agudas, estas micosis profundas pueden desencadenar una respuesta inflamatoria aguda. Sí, acá vemos algunos neutrófilos, pero por acá están algunos linfocitos y están las células epitelioides y células gigantes multinucleares asociados a una reacción aguda, ¿no? Asociado a una reacción aguda. Bueno, ya describimos esto, vías aéreas superiores es la vía más frecuente, se puede ver en el tubo digestivo, en estómago, ¿no? El tubo digestivo, personas inmunodeprimidas, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí? En este caso vemos una lepra borderline, ¿no? Lepromatosa, que muestra algunas células, vemos con su citoplasma claro, ¿no? La tinción de Ziel-Nielsen sobre este mismo corte histológico se van a reconocer las globias, ¿no? Se van a reconocer las globias, ¿sí? Se van a reconocer las globias porque acá vemos las células Bishop, ¿no? Adquiriendo esa característica de una célula citoplasma claro, ¿no? Vemos las células citoplasma claro, va a ser positivo la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Ahora, dentro de ellos, la test de la lepromina o de Mitsuda, que va a ser, en este caso, negativo, ¿no? Y en la baciloscopía, hay muchos bacilos, ¿no? Nos va a dar, en este caso, va a ser positivo probablemente, ¿no? Porque recordemos que va hacia la borderline lepromatosa. Va hacia la variante multivacilar, ¿sí? Multivacilar. Bueno, asociamos eso, recordemos esos test, ¿no? Test de la lepromina o de Mitsuda, ¿no? La lepra tuberculoide habitualmente, bueno, dependiendo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo enseguida. Otra de las micosis profundas, otra de las micosis profundas tenemos la coccidioidomicosis, ¿sí? Esta coccidioidomicosis, que morfológicamente es parecido a la paracoccidioidomicosis, podríamos decir que tiene características morfológicas similares, ¿no? También es común de ver en Sudamérica, ¿no? Desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Esto se describe en muchos casos en Argentina, descrito en el norte de Argentina, ¿no? La vía de ingreso habitualmente es por vías aéreas, ¿sí? Habitualmente las vías de ingresos se inhalan las estructuras micóticas, los esporos micóticos, ¿no? Y comprometen el pulmón, desencadenando una neumonía aguda, ¿no? Una neumonía, y luego de este ingreso y este compromiso pulmonar se puede diseminar, ¿no? Y afectar y producir una coccidioidomicosis diseminada, ¿no? Afectando cualquier otro órgano, en este caso órganos nobles, ¿no? Hígado, cerebro, tubo digestivo, ¿sí? Y vemos cómo destruye. Acá vemos cómo hay áreas irregulares en este parénquima pulmonar, ¿no? Alteraciones en cuanto a su densidad por la reacción inflamatoria en estos localizados a este nivel. Vemos desencadena una reacción inflamatoria crónica, granulomatosa, vemos acá no se ve muy bien, ¿sí? Pero habitualmente vemos acá las estructuras micóticas, ¿no? Las hifas micóticas, ¿no? Cómo se están liberando, frecuentemente están dentro de células gigantes multinucleadas, ¿no? Que vamos a ver en otras diapositivas que corresponden a esta patología. Bueno, acá vemos las estructuras micóticas y vamos a ver otra imagen en la cual se ve mejor las células gigantes, las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas habitualmente que engloban estas estructuras micóticas. Otra de las micosis profundas corresponden a las rinosporidiosis. ¿Sí? Las rinosporidiosis vemos acá en un estadio temprano. ¿Sí? Vemos acá en un estadio temprano, ulcerando esa mucosa respiratoria, ¿sí? Ulcerando esa mucosa respiratoria. Habitualmente esta lesión luego prolifera, ¿sí? Prolifera y forma una estructura en forma de un pólipo, ¿sí? Forma una estructura en forma polipoide, ya que está englobado dentro de las
micosis profundas poliposas, ¿no? Lesiones profundas micosas. Es un sitio frecuente, o sea, que afecta mucosas, ¿no? Mucosas y piel adyacente en las mucosas, ¿no? Esto también afecta acá la mucosa conjuntival. Y acá prolifera, llega un momento en el cual forma una estructura polipoide originada en la mucosa conjuntival, ¿no? Esta rinosporidiosis, ¿no? En este caso son las dos formas de ingreso, nasal o conjuntival, ¿no? La piel, es muy raro que solamente afecte la piel, ¿no? Y prolifera de esta forma, ¿no? Prolifera. Vemos acá la reacción inflamatoria crónica, ¿no? Y acá vemos cómo está rodeado por una cápsula, ¿no? Esto se puede romper y salen afuera estas estructuras micóticas, ¿no? Más en periferia vamos a reconocer las células epitelioides, ¿no? Estas lesiones, como forman acá una lesión polipoide, ¿no? A veces el cirujano o el colega médico hace una resección acá local y quita el pólipo, ¿no? Reseca quirúrgicamente, pero en el fondo, ¿sí? En el fondo quedan restos de las estructuras micóticas y vuelve a crecer, o sea, vuelve a proliferar, suele ser una lesión recidivante, ¿no? Además de resecarlo quirúrgicamente, luego tienen que hacer su tratamiento sistémico antimicótico por mucho tiempo, ¿no? Toda esta micosis profunda del tratamiento es por mucho tiempo, meses que toman en este caso antimicóticos, ¿no? Mucho tiempo para tratar de destruir o eliminar estas estructuras micóticas. Vemos otro ejemplo. Sí, vemos acá otro ejemplo en la cual vemos acá la imagen panorámica sobre un fondo de tejido conjuntivo. Acá pueden reconocer células epitelioides y acá los linfocitos, muchos linfocitos. De repente que hay una estructura irregular, ¿no? Esa estructura irregular que vemos acá a mayor aumento. Vemos cómo se observa una célula de gran tamaño con muchos núcleos localizados en la periferia y en su interior una hifa grande, ¿no? Con hifas de menor tamaño alrededor de la misma, ¿no? Esta es la paracoccidioidomicosis brasilensis, ¿sí? Recordemos que es muy común en nuestro medio. Bueno, no tan común, pero dentro de todas las micosis es una de las que se ve con mucha frecuencia, ¿no? Es una de las micosis que se observa con mucha frecuencia. Otra micosis profunda, ¿sí? Y vean ustedes, esta característica es única, ¿sí? Esta característica, este aspecto histológico, perdón, es único. Vean acá, aquí hay algunos eosinófilos, pero acá se reconoce una célula gigante multinucleada. ¿Sí? Célula gigante multinucleada, en su interior la estructura micótica. ¿Sí? En su interior podemos observar esa estructura micótica, ¿no? Que es redondo y qué color tiene. Un color marrón, un color dorado. Es el único hongo, ¿sí? Es la única estructura micótica que tiene este color. Así a veces es muy brillante, adquiriendo ese color dorado, muy llamativo, ¿no? Y siempre es redondo, ¿sí? Siempre es redondo, un poquito más grande que los eritrocitos. Acá lástima que no se ve ningún eritrocito. Suelen ser un poco más grandes que los eritrocitos si comparamos, ¿sí? Esta estructura micótica es la cromomicosis, o también llamado cromoblastomicosis, ¿no? Que es toda micosis profunda, se ve con más frecuencia en países tropicales, en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? El sitio, cómo ingresa habitualmente este hongo, es por la piel, generalmente por lesiones que ocurren en la piel, ¿no? Microtraumas o traumas que ocurren en la piel o microtraumas causados por alguna espina en el campo o por alguna astilla que ingresa a la piel produciendo esos microtraumas, ¿no? Esa es la forma más, en este caso, habitual de comprometer. Luego se puede diseminar, o sea, proliferar a este nivel, como es difícil de degradar, prolifera y se puede diseminar por vía linfática o incluso se puede diseminar por vía hemática, afectando en forma sistémica, ¿no? Ese sitio de la piel afectada, entonces los sitios frecuentes, los miembros inferiores, ¿no? Desencadena una respuesta inflamatoria crónica, altera, ¿sí? Altera la forma de ese miembro afectado, o sea que va a dificultar la marcha,
¿no? Y cómo se puede ulcerar esto, puede ser ingreso a otros procesos infecciosos. Además, va a alterar estéticamente ese miembro inferior afectado frecuentemente, ¿sí? Otro ejemplo, vemos acá, en este caso, la coccidioidomicosis. Vemos acá como está a nivel central, ¿sí? Acá vemos muchas células epitelioides, como están rodeando, y acá la estructura micótica está dentro, está localizado dentro de una célula gigante multinucleada. Y vemos acá en periferia, ¿no? Secuelas de una reacción fibrosa como consecuencia de esta inflamación crónica de larga data, ¿no? Como consecuencia de esa inflamación crónica granulomatosa, como secuelas de ese proceso de mucho tiempo, entonces se observa ese tejido fibroso a ese nivel, ¿no? Observados a mayor aumento, vemos las estructuras micóticas, eh, formando, bueno, como están esporulando, están en su interior y son abundantes a este nivel. Otra de las micosis profundas, ¿no? Es la esporotricosis. ¿Sí? La esporotricosis, que es causado etiológicamente por el Sporotrichia, ¿no? Que es un hongo, en este caso, dimorfo, que están siempre en zonas tropicales y subtropicales. Esta lesión vemos acá, como frecuentemente una vez que ingresa al sitio, ¿no? Por alguna astilla, para una microtrauma en la piel, ¿no? Ingresa en la estructura micótica y evoluciona en forma aguda y crónica, ¿no? En forma aguda vemos cómo produce lesiones supurativas a este nivel, vemos como este corte histológico, vemos acá la estructura micótica y neutrófilos abundantes a este nivel, pero también en periferia la reacción inflamatoria crónica, ¿no? O sea, que clínicamente puede mostrar áreas de colecciones de pus en superficie, ¿no? Y recordemos que este se puede diseminar por vía linfática y afectar acá de forma continua, así de repente acá deja un foco, acá otro foco, porque se está diseminando por vía linfática y se va implantando en relación a ese trayecto de las vías linfáticas, ¿no? Entonces, microtraumas es el sitio más usual por donde ingresan estas estructuras micóticas, ¿no? A veces cuando llegamos a reconocer las estructuras micóticas adquieren una característica, vemos cómo forma una estructura así central, clara, y que emite prolongaciones en la periferia, descritas que se las compara o se las describe como cuerpos asteroides, ¿no? Los cuerpos asteroides, entonces se los observa en la esporotricosis, ¿no? Otros ejemplos, vemos acá otros ejemplos de inflamaciones crónicas granulomatosas, vemos a este nivel, ¿no? Las células gigantes multinucleadas, los núcleos en la periferia tipo Langhans, ¿no? Vemos células gigantes multinucleadas tipo Langhans y a este nivel las estructuras micóticas, ¿no? La coccidioidomicosis, o vemos otra imagen, vías aéreas, recordemos, o pulmones, el sitio más frecuentemente afectado. Vemos acá las estructuras micóticas, aquí aún vemos acá los linfocitos, ¿no? Algunas células epitelioides que están acá en periferia, aún sin llegar a reconocer las células gigantes multinucleadas, ¿no? El hecho de reconocer una célula epitelioide ya me confirma el diagnóstico de granuloma. Otros ejemplos, bueno, en este caso lesiones en piel, ¿no? Estas lesiones en piel asociadas a la lepra, ¿no? La lepra, en cuanto a las formas clínicas de presentación. La lepra lepromatosa, clínicamente, como en este caso ocurre, las lesiones en piel son lesiones maculares, ¿no? Irregulares. Muchas de ellas pierden la sensibilidad dependiendo del tiempo y a veces pueden relacionarse con alteraciones en la coloración, en la pigmentación, ¿no? Y estas son formas de la lepra lepromatosa. En cambio, la lepra tuberculoide forma lesiones sobreelevadas, forma lesiones nodulares en la piel, ¿no? Forma lesiones sobreelevadas. Muchas veces tienden a localizarse en el tejido en relación a las cejas, ¿no? Ese tejido periorbitario, y esa reacción inflamatoria crónica luego secundariamente produce la caída de las cejas, ¿no? Sobre todo en su tercio externo, y ese aspecto, por esa semejanza, por esa forma de caer, que caen
los folículos pilosos formando las cejas se las compara con una facies leonina, ¿no? También en este caso recordemos que la lepra cuando afecta a los miembros periféricos, sobre todo la mano, ¿no? Puede afectar el nervio cubital, ¿no? El nervio cubital alterando su funcionalidad, en este caso tanto su función motora, ¿no? Pérdida la función motora, retrae los dedos, ¿no? Retrae los dedos y da el aspecto de una mano que se la compara con la mano del predicador, ¿no? Pero en estadios avanzados puede destruir todos los nervios, estos nervios afecta y destruye las células de Schwann y los nervios de gran calibre, ¿no? Nervios de gran diámetro, y retrae todos los dedos. En ese caso, pérdida la funcionalidad de los miembros de los dedos, y al producir ese efecto de retracción de los dedos por la pérdida de la función, se lo compara también con una mano similar a la de un simio, ¿sí? Cuando ya está en estadios más avanzados. Son características clínicas en este caso de la lepra cuando afecta más periféricamente. Otra variante, ¿sí? Otra estructura micótica corresponde a la histoplasmosis, ¿no? Que es causada por el histoplasma capsulatum, ¿no? El histoplasma capsulatum, que siempre inmunodeprimidos, ¿no? Habitualmente personas con SIDA o personas con tuberculosis, ¿no? Esta histoplasmosis se ve también contagio en personas que ingresan a las cavernas, por ejemplo, ¿no? En ese caso se cree que los murciélagos serían la fuente de transmisión, ¿no? Y ingresan por vía, en ese caso ingresan por vía aérea, ¿no? Ingresan por vía aérea y producen una neumonía, ¿no? Una neumonía aguda que luego pasa a una neumonía crónica, ¿no? Y si la persona está inmunodeprimido, se puede diseminar a diferentes sitios periféricos, ¿no? En histoplasmosis vemos acá una imagen, a la imagen de la derecha, reconocemos acá las células epitelioides, ¿no? Las células epitelioides, y vemos acá las estructuras micóticas, con otra imagen a mayor aumento en las cuales se reconocen las estructuras micóticas. A veces muestran, cuando el proceso es crónico, el parénquima pulmonar muestra áreas de fibrosis, ¿no? Secundaria a esta reacción inflamatoria crónica. Otro ejemplo de este caso, volvemos a describir los cambios de la lepra. En el contexto vemos una reacción inflamatoria crónica inespecífica, ¿no? Alrededor del nervio periférico. Está entonces una lepra indeterminada, ¿no? Vemos, no muestra características, no reconocemos la de Bischoff, no reconocemos granulomas, ¿no? Y el infiltrado es muy escaso, inespecífico, ¿no? Linfocítico aquí alrededor de un nervio periférico. Lepra indeterminada. Otro ejemplo que ya describimos en cuanto a la esporotricosis, ¿no? Que muestra tanto un componente agudo como un componente crónico. En este caso vemos en relación al componente agudo zonas de hemorragia, la presencia de muchos neutrófilos alrededor de esta estructura, ¿no? Alrededor de esta estructura que se denomina el cuerpo asteroide. Estas lesiones, esta esporotricosis en esta fase, producen áreas de supuración en ese miembro afectado, ¿no? Áreas de ulceración, y supuran, emiten focos de pus, y en forma saltatoria en el miembro, sobre todo en miembros inferiores o miembros superiores, ¿no? Lesiones saltatorias de larga data. Bueno, acá también ya describimos esta que es típico, el color marrón, ¿no? El color marrón, color dorado, color oro, esas lesiones que miden un poco más grandes que los eritrocitos, ¿no? Presentan la misma característica, ¿no? Son únicas en cuanto a su color, y vemos en este caso cómo están en relación a una célula gigante multinucleada, y acá en relación a células epitelioides, ¿no? Acá ocasionales linfocitos, y en el contexto de un granuloma, ¿no? Todas estas mitosis tienen la capacidad de producir, de formar granulomas como respuesta de nuestro organismo ante ellos, ¿no? Las paracoccidioidomicosis vemos un ejemplo, ¿no? Que se manifiesta clínicamente como lesiones pseudotumorales,
Vemos acá, parece un tumor, parece un carcinoma escamoso, observado macroscópicamente, pero en este caso el tiempo de evolución ayuda mucho, ¿no? Acá la persona tiene esta lesión hace 2-3 semanas como evolución, en cambio los carcinomas, el tiempo de evolución es de mucho tiempo, ¿no? La persona refiere que tiene una lesión de meses o años tal vez. Y esa es la diferencia, ¿no? Clínicamente, una lesión pseudotumoral, ¿no? Al una biopsia se reconocen todas las estructuras micóticas con sus hijas dando ese aspecto de timón en marino, ¿no? Esto es lo que les describí anteriormente en cuanto al histoplasma capsulatum cuando afecta a ese pulmón, ¿no? Cuando afecta a ese pulmón, inicialmente produce una neumonía aguda, pero después una fase crónica. Vemos cómo puede formar esa reacción fibrosa cicatricial en ese parénquima pulmonar, ¿no? Nódulo fibroso secundaria a esa persona que cursó clínicamente con una fase aguda de una neumonía, ¿no? Tenemos otra imagen que reconocemos acá, una célula gigante multinucleada de tipo Langerhans, acá también otra célula gigante. Tenemos numerosas células epitelioides, ¿sí? Numerosas células epitelioides, y acá en su interior tenemos una hifa micótica, ¿no? En este caso, una estructura micótica, perdón, ¿no? Una estructura micótica que corresponde, vemos acá con un halo blanquecino, probablemente correspondiente a una paracoxidioide micosis, ¿no? Y recordemos que no es exclusiva de vías aéreas, ¿no? Se pueden ver en otros sitios. El tubo digestivo, ganglios linfáticos cuando se está diseminando. Otro ejemplo, acá en este caso, esta es la imagen, la misma imagen de la primera imagen, bueno, arriba, ¿no? Cuando empezamos a describir la paracoxidioidomicosis, donde observamos esa característica, ¿no? Donde se observa la estructura micótica madre de mayor tamaño y las estructuras micóticas hijas que le están rodeando, comparado, vemos acá, con condiciones especiales, ¿no? Cómo se la compara con una imagen en timón de marino, ¿no? Paracoxidioidomicosis. Y por último, están, recordemos, la aspergilosis, ¿no? La aspergillus flavus, que las hifas son muy alargadas, ¿no? Para diferenciar del mucor, ¿no? Que parece algo, pero clínicamente son diferentes, o sea, morfológicamente son diferentes, son mucho más alargadas, más finas, más delgadas, comparando con el mucor, ¿no? Acá vemos otra aspergilosis, ¿no? En este caso extensa, vemos acá observadas con hematoxilina y eosina, y reconocemos como las hifas son extremadamente largas, ¿no? Y son muy finas, ¿no? Probablemente esto sea en el contexto de una aspergiloma. Recordemos que habitan cavidades del parénquima pulmonar que previamente tuvieron patologías que destruyeron el parénquima, ¿no? Y forman esas cavidades, sobre todo la tuberculosis. Y en ese contexto forman los aspergilomas. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, acá vemos una destrucción, ¿no? En este caso formando esa cavidad, ¿no? Donde proliferan estas estructuras micóticas, cavidades del parénquima, y el diagnóstico diferencial, recordemos que se hace con el mucor, ¿no? Que también son hifas alargadas, ¿no? Que se dicotomizan, forman septos, pero que son más finos y de trayecto más pequeño, ¿no? No son tan alargados, ¿no? En este caso, un ejemplo de mucormicosis, ¿no? La criptococosis, que también otro ejemplo en este caso demuestra el compromiso pulmonar, ¿no? Personas con SIDA, recordemos, ¿no? SIDA, pulmón y cerebro son los sitios más frecuentes en cuanto a su compromiso, y vemos cómo destruye, ¿no? Y esos estadios iniciales produce abscesos y dejamos secuelas. En este caso está fijado ya en formol, pero vemos las secuelas de la formación de esos abscesos, ¿no? Esas colecciones de pus producidas por esta estructura micótica, ¿no? Observado acá mayormente, en este caso el corro histológico de ese parénquima pulmonar, podemos observar, reconocer acá cómo se identifica la célula gigante multinucleada, ¿no? Células epitelioides adyacentes, y acá vemos las numerosas estructuras micóticas, las criptococo, ¿no? En la anterior imagen hemos visto en relación al cerebro, ¿no? Pero acá vemos en relación al parénquima pulmonar, y vemos cómo muestra ese halo blanquecino con una estructura, o sea, muestra la estructura micótica con ese halo blanquecino, ¿no? Y algunos de ellos muestran una cápsula en periferia, ¿no? Es una característica de esta criptococosis, ¿no?
la histoplasmosis, plasma cápsula, vemos el compromiso pulmonar en este caso, vemos cómo produce esa reacción fibrosa en sus fases crónicas, como describimos, ¿no? Tiene una fase aguda, una fase crónica, vemos cómo dejando secuelas esta marcada fibrosis a este nivel, con una imagen panorámica, vemos la reacción fibrosa, áreas de extensa fibrosis y mayor aumento, reconociendo, con este caso, una atención especial, reconociendo las estructuras micóticas observadas a este nivel, ¿no? O otra imagen en la cual se observan las estructuras micóticas, ¿no? El plasma cápsula, como cápsula en la periferia, rodeado, y que están sobre todo en el citoplasma de estos macrófagos, ¿no? Que normalmente están actuando como parte de ese sistema fagocítico mononuclear, englobando los citoplasmas, acá, los macrófagos, ¿no? Formando estos, bueno, en su conjunto acá vemos solamente en forma aislada células, ¿no? Pero si observaran en un tejido, estarían formando esas células epitelioides, ¿no? Que son típicas a ese nivel. Funciones especiales también para ver esta histoplasmosis, ¿no? Vemos a este nivel las estructuras micóticas con tinción especial de crocot que adquieren ese color más oscuro, más nítido, muy nítido reconocerlo. También están dentro de las micosis profundas, ¿no? Vemos acá esta micosis que están englobados dentro de los misetomas, ¿no? Que están englobados dentro de los misetomas. Los misetomas son causados ya sean por un verdadero misetoma o por una actinomicosis, ¿sí? O por una actinomicosis. Ingresan en la piel, ¿no? Ingresan en la piel, vemos que producen lesiones gomosas, o a veces son tan extensas que producen lesiones pseudotumorales que a veces pueden confluir, ¿no? En este caso, a veces la reacción inflamatoria secundaria a esa estructura puede invadir extensamente los tejidos planos en profundidad e incluso afectar el tejido óseo, ¿no? Los misetomas en este caso. Ingresan por microtraumas en piel, ¿no? Ingresan por microtraumas en piel, o sea, ingresan por astillas sobre todo o por espinas contaminadas, ¿no? Produciendo estas lesiones nodulares, ¿no? Y luego secundariamente invadiendo en profundidad, ¿no? En este caso tenemos otro ejemplo, vemos a una lesión saltatoria, ¿no? Y acá formando los cuerpos asteroides con una atención especial. Es ejemplo de esporotricosis, ¿no? Que produce clínicamente, o sea, que histológicamente se observan cambios agudos como cambios crónicos, ¿no? Habitualmente pueden haber, vemos acá, áreas de supuración, y vamos a ver neutrófilos, ¿no? Áreas de necrosis licuefactiva y también en periferia la presencia de los macrófagos modificados formando células epitelioides. Vemos la misma lesión, ejemplo, vemos acá el cuerpo asteroide, vemos las lesiones, esta misma foto ya se les mostró anteriormente, acá vemos la lesión del cuerpo asteroide con hematocilina y eosina y vemos los neutrófilos en abundante cantidad, ¿no? Esta misma imagen también hemos visto acá los neutrófilos rodeando y en periferia las células epitelioides, ¿no? Este es otro ejemplo, como lo observamos anteriormente, esas misetomas, ¿no? Esas lesiones. Vemos a este nivel como dan el aspecto de lesiones verrucosas acá en estadios más avanzados, ¿no? Inicialmente como lesiones gomosas, pero después parecen verrugas gigantes, ¿no? Lesiones verrucosas macroscópicamente, ¿no? Y a estas lesiones vemos acá la estructura, ¿no? El agente causal pueden ser causadas por dos agentes, ¿no? Uno considerado como un hongo como tal, que es el eumicetoma, y la otra forma es la actinomicosis, ¿no? Que entre ellos son los dos agentes que en este caso producen estos misetomas, ¿no? Zonas tropicales, ¿no? Se ven muchos casos, en este caso norte argentino describe su literatura con más frecuencia, ¿no? Y vemos acá como el edema, ¿no? Y recordemos que invaden en profundidad extensamente, afectando partes blandas e incluso el hueso, produciendo alteraciones, deformando el miembro, ¿no? Y alteraciones funcionales de ese miembro, ¿sí? Le cuesta mucho caminar, el dolor, además del compromiso y la deformación de ese miembro.
Vemos otro ejemplo. En este caso vemos en cuanto a las actinomicosis, a menor aumento se parece mucho a esta estructura, ¿no? Pero a mayor aumento en las actinomicosis se observan estructuras alargadas, ¿no? Tiene ese aspecto más clásico. A veces es difícil de diferenciar entre uno y el otro, entre un eumicetoma y una actinomicosis, ¿no? Y vemos acá el miembro, el sitio más habitualmente afectado, vemos el extenso edema y cómo deforma totalmente ese miembro afectado, ¿no? Pero en este caso, las actinomicosis, y ahí terminó la clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, González. Sí. En la cromomicosis, la estructura micótica va a estar en relación a a la célula gigante, o sea, a su lado o algo. En cambio, En la en la, cromo, la cromo, mira, lo típico observado con hematoxilina y eosina, ¿sí? Es la estructura micótica en grano de café, dice también en nuestro libro, creo, el Robin creo que lo describe como tal. No siempre está dentro de la célula gigante multinucleada, no sé dónde está, se me perdió, acá está. No siempre está, mira, lo ideal es que casi siempre está dentro de una célula gigante multinucleada, ¿no? Pero acá, en este caso, no se lo observa, ¿sí? Hay otra imagen por acá, creo, ahí está. Esto es lo ideal, ¿no? O sea que lo más frecuente de observarlo es que está la estructura micótica dentro de la célula gigante multinucleada, y es la única que adopta ese aspecto, ¿sí? Me estabas preguntando sobre otra estructura también, ¿no es cierto, González? sí, profe, sobre la coccidioidomicosis, porque ese Sí, también tendría que estar dentro. ¿Cómo diferenciaría eso? sí, la coccidioidomicosis, el color, la coccidioidomicosis, en realidad, en casi todos estas, vemos acá un ejemplo de coccidioidomicosis, ¿no? Eh, Vemos acá, el color es más pálido, vemos acá dentro de una célula gigante multinucleada. En teoría, la mayoría de todas estas estructuras micóticas, ¿no? Estas micosis profundas, están dentro de esta célula, ya sea célula gigante multinucleada o dentro de una célula epitelioide, ¿no? Pero a veces con el procesamiento, a veces no, se los observa por fuera, ¿no? De la célula. Entiendo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Perfecto, jóvenes. Podemos disponer de nuestro tiempo y nos vemos oportunamente la próxima semana. Que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe.